Vamos a ver un problema sencillo. De acuerdo a la malla elaborada, como decía, podemos tener poca información o mucha información, todo depende, pero si queremos mucha información, el número de nodos va a resultar grande y el sistema de ecuaciones planteado también va a ser muy, muy grande. Y en forma manual sería muy complicado resolver un problema. Hay que recurrir a un software, a un programa que nos ayude a resolver esas muchas ecuaciones que podrían resultar. Pero aquí en este problema, como es un problema más, más didáctico y está diseñado para resolverlo en forma manual. Bien, dice, escribir el sistema de ecuaciones de la temperatura de los puntos nodales de una malla cuadrada de 6 pulgadas para una chimenea cuadrada como se ilustra en la figura. Suponer que el material tiene conductividad térmica uniforme, temperatura interior también uniforme de 300 grados Fahrenheit y temperatura exterior uniforme de 100 grados Fahrenheit. Bueno, aquí está la figura que representa la sección de esa chimenea, las dimensiones interiores y las dimensiones exteriores. Estamos utilizando una malla, no sé si está indicado acá, una malla de, a ver, aquí tenemos 3, 18 entre 3 a 6 pulgadas. Se indica eso el problema. Malla cuadrada de 6 pulgadas. Entonces el problema ya nos indica cómo debemos efectuar la malla. Entonces 6 pulgadas significa que este espaciamiento o esta dimensión de la malla se conoce y es de 6 pulgadas. En otras palabras, el delta X igual a delta Y que se está utilizando es de 6 pulgadas. Y con esta dimensión, primero, identificamos estos puntos y a través de estos puntos trazamos las líneas verticales y horizontales. Y de esa manera elaboramos la malla. Podemos completar de esta forma y de la misma manera líneas horizontales y líneas verticales. Ahora, tenemos los nodos externos de la superficie interna, que serían estos, y podemos identificar más incluso. Y los nodos externos de la superficie externa, que serían estos. Estos nodos son los que tienen temperaturas conocidas. Y los nodos internos los identificamos. Este como C', B', A, B y C. Ahora, como existe simetría, entendemos que esta parte, esta cuarta parte que hemos elegido, lo voy a remarcar, esta cuarta parte elegida se repite en los demás cuadrantes. Entonces, es suficiente el análisis en esta cuarta parte. Entonces, en esta cuarta parte identificamos los nodos internos como C', B', A, B y C. Correcto. Y planteamos el sistema de ecuaciones. Por ejemplo, empezando con el nodo C'. Lo voy a hacer aparte y vamos a ver la coincidencia con nuestros resultados. Entonces diremos para el nodo C', 4 veces la temperatura del nodo C',
4 veces la temperatura del nodo C' igual a la temperatura de este nodo se conoce T sub 0, T sub 0 más la temperatura de este nodo, pero como es simétrico, va a ser igual a la temperatura de B', ¿verdad? Estamos con el eje de simetría, entonces este nodo es simétrico a este, por tanto, la temperatura de B', temperatura de B', estamos acá, ahora le corresponde a este nodo, cuya temperatura se conoce es T sub I, más T sub I, T sub I, y más la temperatura del nodo B', más la temperatura del nodo B'. Entonces, escribiendo de otra forma, 4 veces la temperatura del nodo C' es igual a T sub 0 más, aquí tenemos dos temperaturas iguales, entonces 2 veces la temperatura de B' y más T sub I. Esta ecuación la hemos planteado para el nodo C'. Ya. Avanzamos. Para el nodo B'. 4 veces la temperatura del nodo B' va a ser igual a, estamos acá, la temperatura de este nodo que se conoce es T sub 0. Su temperatura es T sub 0 más la temperatura de C'. C', la temperatura de este nodo se conoce, su temperatura es T sub I. T sub I, estamos acá, y la temperatura del nodo A. Más la temperatura del nodo A. Seguimos avanzando. Llegamos al nodo A. Igual, 4 veces la temperatura del nodo A igual a la temperatura de este nodo, cuyo valor se conoce, es T sub 0. T sub 0 más la temperatura de B', temperatura de B', la temperatura, fíjense que los nodos adyacentes son este y este. Este no es adyacente, entonces no lo tomamos en cuenta. Entonces, abarcamos la temperatura de B. Estamos, a ver, aquí, ahora nos corresponde a este nodo. La temperatura de B, más la temperatura de B, y más la temperatura de este nodo, cuyo valor se conoce, es T sub 0, más T sub 0. Pero B' es simétrico a B, ¿verdad? De todas maneras,
ya tenemos un dato, pero seguiremos planteando. Entonces queda la expresión, esta expresión, como tenemos acá dos temperaturas iguales, tendríamos dos veces la temperatura T sub 0 más la temperatura aquí está, dos veces T sub 0 más la temperatura T sub B' y más la temperatura T sub B. Bueno, seguiremos avanzando. Después vamos a ir a, a las reducciones de las ecuaciones con los términos similares. Estamos en el nodo B, ahora nos toca el nodo B. El nodo B. Bueno, tal vez aquí escribiremos de todas maneras. Para el nodo B, ¿qué tenemos? 4 veces la temperatura del nodo B es igual a la temperatura del nodo A más la temperatura de este nodo, que se conoce su temperatura T sub I, la temperatura del nodo C y la temperatura de este nodo, que es T sub 0, más T sub 0. Y llegamos al nodo C. Cuatro veces la temperatura del nodo C igual a la temperatura del nodo B más la temperatura de este nodo T sub I y la temperatura de este nodo que es simétrico a este. Entonces, esa temperatura es igual a la temperatura de B más la temperatura de B y más la temperatura de este nodo que se conoce, T sub 0, más T sub 0. Bien, hemos planteado ecuaciones para cada uno de los nodos desconocidos. Ahora, podemos resumir esta cantidad de ecuaciones considerando que hay también en esta cuarta sección, en este cuadrante, nodos similares. Por ejemplo, el nodo B' es similar al nodo B y el nodo C' es similar al nodo C, ¿verdad? ¿Se imaginan líneas de corriente que pasen por los nodos C' y C, por el nodo B' y B? Entonces, las isotermas que pasan nos indicarían que las temperaturas de estos nodos son iguales. Entonces, estas son 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones planteadas. Podemos reducirlas considerando ese aspecto. Empezaremos por esta, por ejemplo, bueno, esta. Sería como acá tenemos dos temperaturas iguales, sería dos veces la temperatura de B más T sub I
y más T sub 0. La temperatura de C. Fíjense la similitud de esta ecuación con esta ecuación. T sub 0 más 2 veces T sub B' más T sub I. Y acá 2 veces T sub B más T sub I más T sub 0. Entonces, como T sub B', como T sub B' es igual a T sub B, podemos desechar una de ellas, digamos esta. Esta no la tomamos en cuenta y solamente esta. Ahora, hemos encontrado que también hay simetría entre la temperatura de B' y B. Analizamos las dos temperaturas para B. Para B tenemos esta ecuación y para B' tenemos esta ecuación. T sub 0 más T sub I más T sub C más T sub 0. Lo mismo acá, T sub 0 más T sub C' más T sub I más T sub A. Son prácticamente las mismas ecuaciones. Entonces, como por simetría, la temperatura C' es igual a la temperatura T sub C. Lo mismo que hemos hecho, podemos desechar una, esta por ejemplo, y considerar solamente esta. Y así tendríamos un conjunto de tres ecuaciones. Aquí están las ecuaciones con tres incógnitas. Es decir, esta ecuación más esta ecuación y más esta ecuación. Se trata de un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Con tres incógnitas. Por tanto, si el número de ecuaciones iguala con el número de incógnitas, se puede resolver, ¿verdad? Es posible resolver. Entonces, eso es lo que se hace acá. Aquí están las ecuaciones planteadas, las tres ecuaciones planteadas para el nodo A, B y C. Nodo A, B y C. Estamos demostrando la equivalencia de las otras ecuaciones planteadas. Bueno, en este caso, para concluir la solución se están considerando solamente las ecuaciones A, B y C. Y de esa manera tenemos este sistema de ecuaciones. Y su solución es sencilla. Ustedes saben resolver sistemas de ecuaciones. Encontramos, por ejemplo, para la temperatura de B. Sí, esta es la temperatura de B, la temperatura de A y la temperatura de C. Resolviendo el sistema de ecuaciones hallamos estas tres temperaturas que corresponden a los nodos A, B y C. Sus similares, que son C' y B', estarían también resueltos, ¿no? Dada la igualdad. Entonces, de esa manera se resuelven este tipo de problemas con el método numérico para problemas complejos de la conducción permanente. Como ven, al establecer un delta X de 6 pulgadas, el número de incógnitas es pequeño. Ustedes tratan de resolver el problema dividiendo por la mitad. Es decir, en vez de 6 pulgadas, utilizan 3 pulgadas. Obviamente les va a aparecer más incógnitas que corresponden a los nodos interiores. O sea, pueden hacer ese ejercicio. Y
Y bueno, ahí también plantearán las ecuaciones y utilizarán las analogías para simplificar la cantidad de esas ecuaciones. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Está claro? Bien, entonces, como una alternativa, yo les sugiero resolver el mismo problema considerando un delta X igual a delta Y de 3 pulgadas. Bien, es tarea para ustedes. Aquí tengo otro problema propuesto. Dice, para una sección cuadrada de 36 por 36 con orificio de 12 por 12. Similar, la geometría es similar a esta. Justo, aquí está, fíjense, delta X igual a delta Y, 3 pulgadas, pero hay más. Por el método analítico, calcular las temperaturas de los nodos internos, ya sabe. Encontrar las isotermas, también ya he explicado la forma. Elaborar un mapa de 2 dimensiones y finalmente, con el mapa exacto, hallar el calor perdido en kilocalorías por hora y por metro. Entonces, la variante es utilizar un espacio delta X igual a delta Y de 3 pulgadas. Y con con ese detalle van a surgir más incógnitas. El sistema ya no va a ser de 3, no me atrevo a decir el número, pero todo depende de la cantidad de incógnitas o de nodos internos que ustedes encuentren. Resuelven, van a tener las temperaturas y en base a las temperaturas, coincidiendo los valores de temperatura de los nodos internos, elaboran las isotermas. Y sobre las isotermas hayan con las líneas adiabáticas un mapa de 2 dimensiones. De ese mapa hayan el factor geométrico y con el factor geométrico hayan el calor perdido en kilocalorías por hora y por metro. Bueno, esta es la tarea para ustedes. ¿Hay alguna dificultad? Podemos conversar la siguiente clase. Bien, con esto hemos concluido el tema de de problemas complejos de la conducción y el tema de de conducción permanente. Ahora, vamos a entrar a otro tema que es la conducción no permanente. Entonces, vamos a recuperar algún material. Aquí está, problemas complejos, capítulo 3. 3. Acá está. Bien, estamos en el capítulo 3 de conducción no permanente. ¿Cómo surge un problema de conducción no permanente? Y digamos, si un cuerpo sólido se somete a un cambio repentino en el medio ambiente, debe pasar un cierto tiempo antes de que se establezcan en él una condición de temperatura de equilibrio. Puede ser un proceso de calentamiento o enfriamiento repentino. Entonces va a tomar un tiempo para que la temperatura no cambie. Llegamos a una condición, digamos, de equilibrio. Pero en ese lapso en el que la temperatura va cambiando, entonces ese proceso tiene que ver con la conducción no permanente. Interviene el tiempo. Nos referimos a la condición de equilibrio como el estado estacionario permanente y calculamos la distribución de temperatura y la transferencia de calor por los métodos descritos en el capítulo 12, es decir, en el capítulo anterior.
Entonces, cuando se llega a establecer esa temperatura, digamos, que no cambia con el tiempo, estamos en el tema de conducción permanente. Pero en el proceso, hasta llegar a esa temperatura de equilibrio o temperatura constante, el proceso tiene que ver con la conducción no permanente. En el proceso de calentamiento o enfriamiento que tiene lugar en el periodo antes que se establezca el equilibrio, el análisis debe tomar en cuenta el cambio de la energía interna del cuerpo con el tiempo. Aparece la variable tiempo. Por tanto, se da lugar a la conducción no permanente. La conducción no permanente es aplicable en tratamientos térmicos como ser temple, fabricación de vidrio, cerámica, vulcanización y otros. Podemos indicar entre otros, por ejemplo, el secado, concretamente el secado de la madera, que en algunos casos puede interesar. Eh, bueno, ¿por qué, por ejemplo, el temple se considera un proceso de conducción no permanente? Bueno, todos ustedes, vamos a utilizar este ejemplo para poder explicar tal vez con más claridad lo que es la conducción no permanente. Decía, todos ustedes han llevado la materia de tecnología 1 y tecnología 2 y ahí han visto lo que son los tratamientos térmicos, ¿no? Como, y en forma amplia y detallada. Entonces, ¿qué significa templar una pieza? Vamos a suponer una herramienta de corte, como un cincel. Este es, este es el cincel dibujado aproximadamente. Y la parte que trabaja es esta parte, ¿verdad? Del cincel. ¿Qué queremos? Que esta parte sea dura, porque es la parte que va a cortar el metal, etcétera, otro metal, otro material. Entonces, no queremos que esta parte se desgaste en un tiempo muy corto, sino que dure muchos cortes. Es que tenemos que hacer transformar la estructura, ¿verdad? En temple simplemente es transformar la estructura. Para eso, ¿qué se hace? En varias etapas en la que si tenemos fabricada esta herramienta de corte y queremos templar, lo primero que tenemos que hacer es calentar. Se procede al calentamiento hasta llegar a una temperatura determinada. Cada material tiene su propia temperatura de temple, ¿verdad? Tecnología 1 o 2, no recuerdo. Es un acero de bajo carbono. Bueno, los aceros de bajo carbono no se templan. Eso también ustedes lo han aprendido. Los que se templan son los de mediano contenido de carbono y los de alto contenido de carbono. Entonces, suponiendo que es un acero de mediano contenido de carbono, ese acero normalizado tiene una temperatura de temple. Se llega hasta esa temperatura y luego simplemente se deja enfriar bruscamente. Se procede a un enfriamiento brusco. A un enfriamiento brusco. ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es el objetivo para enfriarlo bruscamente? Estamos recordando conceptos. Bueno, lo que yo sé, lo que conozco es cuando tenemos en equilibrio la molécula digamos, del acero, los átomos están en posiciones de equilibrio. Es decir, si la estructura fuera cúbica, bueno, todo ese tema de estructuras, cuerpo centrado, no sé qué terminologías más se utilizan,
los aceros, las aleaciones, todos tienen estructuras sobre las cuales se encuentran los átomos. Entonces, suponiendo que la estructura es cúbica, entonces los átomos van a estar en posiciones muy definidas, en los vértices. Estarán acá los átomos de hierro y en algunas otras posiciones los átomos de carbono. Suponiendo que estos círculos representan a los átomos de hierro, los átomos de carbono, digamos que estén en el centro de las caras. Bien, esta es la estructura, entonces, de un acero que se va a templar. Cuando se somete al calor, ¿qué estamos ocasionando? Estamos ocasionando que los átomos empiecen a vibrar. A ver, ¿cómo representamos eso? Ni modo. Empiezan a vibrar, pero no salen de sus posiciones de equilibrio, vibran en sus posiciones. Todos los átomos empiezan a vibrar, es decir, adquirir energía interna. En termodinámica han visto todo esto. Cuando se entrega calor a en este caso a un metal, ese calor se convierte en energía interna. Y un, indica, un indicador de esta energía interna es la temperatura. Por eso la temperatura se define como el nivel térmico de de un material, de una sustancia. Entonces, empiezan a vibrar. ¿Por qué empiezan a vibrar? Porque tienen energía interna. El calor que se está introduciendo se está convirtiendo en energía interna. Entonces, imagínense una posición de equilibrio y una posición ligeramente en desequilibrio. Lo voy a dibujar de otra forma. Ligeramente desfasado de su posición. ¿Se dan cuenta? Si esta era la posición de equilibrio, con la vibración llega a una posición de desequilibrio, pequeño desequilibrio. Y, y si en ese momento ocurre un enfriamiento brusco, ¿qué es lo que queda? Los átomos ligeramente desplazados. Voy a dibujar con color. Sí, están ligeramente desplazados. Entonces, a esta forma que adquiere la estructura de átomos ligeramente desplazados de sus posiciones de equilibrio, se llama estructura martensítica, ¿verdad? Ustedes han estudiado todo esto. Estas posiciones de los átomos dan lugar a una estructura martensítica. Estructura martensítica. ¿Y cuáles son las características de este tipo de estructura? Dureza. La estructura martensítica se caracteriza por su dureza, por su gran dureza. Entonces, un acero común de mediano carbono, por ejemplo, se ha convertido en un material duro, martensítica. Entonces, el resultado de este proceso es la transformación de estructura, de estructura a martensítica, o directamente, transformación a estructura martensítica. A estructura martensítica.
Bien, entonces, la introducción dentro de un recipiente que contiene, según el tipo de material, a veces contiene agua, a veces contiene aceite o algún otro fluido. Todo depende de la naturaleza del material. Entonces, este es el baño. Se introduce, pero una vez introducido, es cierto que se forma la estructura martensítica. Ahora viene lo interesante. Queremos templar toda la pieza. Imagínense, aquí está introducida la pieza, sobre todo la parte que va a trabajar de esta herramienta. ¿Qué sucedería si le damos mucho tiempo de permanencia en este medio enfriador? Prácticamente toda la pieza se va a transformar en estructura martensítica, toda la pieza va a ser dura. Y si esta herramienta trabaja aplicando fuerzas o golpes, porque los cinceles se aplican golpes, ¿verdad? Golpes fuertes. Si todo fuese, si todo estuviese endurecido, al primer golpe se rompe, ¿cierto? Porque esa es la característica de los materiales duros, son frágiles. Entonces, al primer golpe, esta herramienta, como es frágil, pero es duro, sí, se rompe. Entonces, no conviene templar toda la pieza. ¿Qué conviene templar? Conviene, conviene templar una pequeña profundidad de la zona de trabajo, de la zona de corte. Es decir, solamente esta parte, tal vez 1 milímetro, 1,5 milímetros, todo depende de las recomendaciones que hacen los fabricantes de estos materiales para el temple. Solamente, digamos, 1,5 milímetros. Estamos estableciendo la necesidad de que la profundidad de temple solo sea de 1,5 milímetros. A esta distancia llamaremos X. Y para que sea solamente 1 milímetro, o 1,5 milímetros, ¿de qué depende? Del tiempo de permanencia de esta pieza que está siendo templada. Entonces, el tiempo tita es un factor importante. La temperatura es un factor importante. La posición o la ubicación del plano es un factor importante y el tiempo es importante. Por tanto, un proceso de temple es un proceso de conducción o es un tema de conducción no permanente, porque intervienen estas variables temperatura, posición del plano de interés y el tiempo transcurrido. Esas son las variables de la conducción no permanente. Y así podemos encontrar en muchas otras aplicaciones la participación de estas tres variables en la fabricación del vidrio, en la cocción de la cerámica, en el vulcanizado, es decir, la obtención de la goma a partir del caucho como producto, como materia prima, en el secado de la madera, etcétera. Por ejemplo, en el secado, con esto concluimos esta parte. ¿Qué es lo que sucede en el secado? Imaginen una tabla, estamos viendo solo la sección de una tabla de madera. La humedad que queremos extraer. La humedad, para poder extraer de la madera, necesita de un mecanismo para que pueda, primero, toda la humedad que está contenida en la superficie pueda ser absorbida o eliminada, pero también interesa que la humedad contenida en el producto, en este caso dentro de la madera, primero,
migre a la superficie, vaya a la superficie, para que de la superficie pueda ser eliminada. ¿Y cuál es el agente que elimina esta humedad cuando llega a la superficie? Es el aire. Hay una corriente de aire caliente, el aire caliente. Sabemos que todo aire, ambiente especialmente, contiene un poco de humedad. El aire caliente contiene vapor de agua. El vapor de agua tiene una presión de vapor de agua. El agua contenida tiene una presión. Si esta presión del vapor de agua es menor a la presión del agua contenida, ¿qué va a pasar? Se va a dar el potencial para que el agua del interior de la madera vaya a la superficie por esta diferencia de presiones. Bueno, es un problema complejo, es un mecanismo mucho más que este. Hay transferencia de calor, hay transferencia de masa, por eso que el tema del secado es un problema muy complicado. Pero interviene calor, por eso es que nos interesa. Entonces, el aire caliente que contiene hay agua en forma de vapor, pero con una presión mucho menor que la presión del agua dentro, como humedad. Entonces, por esa razón va a la superficie y de la superficie el aire caliente va eliminando. Obviamente que el aire caliente aumenta su contenido de humedad. Si inicialmente tiene un contenido de humedad muy bajo, al recoger el agua de la superficie, entonces incrementa su contenido de humedad. Bueno, es todo un proceso. Bien, entonces, otra vez, la temperatura, la posición del plano y el tiempo juegan un papel muy importante. En este caso llamaré y el tiempo tita del proceso. ¿Qué sucede si el tiempo no es el adecuado? Si el proceso de calentamiento se lo hace en un tiempo no adecuado, pues la humedad va a continuar. ¿Qué sucede si el tiempo de secado es demasiado prolongado? Puede que el contenido de humedad de la madera llegue a valores no adecuados. Imagínense, una vez que sale del horno de secado esta tabla expuesta al ambiente y debido a esa diferencia, más bien absorba la humedad del medio ambiente. Entonces tiene que ser un contenido final de equilibrio, contenido final de humedad de equilibrio. Cosa de que cuando sale la madera seca del horno, en contacto con el medio ambiente, pues no exista ni ganancia ni más pérdida de humedad. Está en equilibrio con el medio ambiente. Todo eso hace que el proceso sea complejo. Pero estamos identificando las variables: tiempo, profundidad y temperatura, que son las variables de la conducción no permanente. Y por supuesto que hay muchos otros factores más, sobre todo en el tema de tiempo y la temperatura. Queremos secar esta madera, pero hacemos que la temperatura sea tal vez más de la necesaria para acelerar el proceso, del secado de esta madera. Si no tenemos el cuidado necesario, ¿qué va a suceder? Pues, dadas las condiciones, la humedad va a tratar de salir por donde sea y de ahí aparecen las grietas y la madera se deforma. Si son tablones, se deforman porque la humedad está saliendo con demasiada rapidez y eso está haciendo o está ocasionando las deformaciones de la madera, grietas, eh, la madera se tuerce, etcétera, etcétera. Por eso es que
Este proceso puede durar días, 4 días, 5 días, una semana, etcétera, etcétera, para que la humedad lentamente vaya saliendo a la superficie y no hayan esas deformaciones que ocurren cuando el proceso es demasiado rápido. Ustedes deben saber, por ejemplo, en condiciones ambientales, cómo se seca la madera a la sombra, ¿cierto? No al sol, porque si estuviera expuesta al sol, es cierto que se aceleraría el proceso de secado, el tiempo sería menor, pero ¿qué pasa con la madera? Se deforma, aparecen grietas. Por eso, en condiciones ambientales, el secado es a la sombra, pero en las cámaras de secado, donde todas estas variables son controladas, el proceso dura días. 5 días, 6 días, una semana, etcétera. Todo depende del contenido de humedad y de la variedad de madera. Entonces es un tema, como les decía, bastante complejo. Pero nos interesa identificar estas tres variables: tiempo de secado, profundidad en la sección de la madera y temperatura. La temperatura del aire es fundamental. Bueno, podemos hablar de otros casos más, pero con esos dos ejemplos creo que es suficiente. Bueno, la ecuación que gobierna la conducción no permanente es la ecuación de Fourier, que hemos visto tiene esta forma. Es una ecuación a derivadas parciales de segundo orden, donde una vez resuelta esta ecuación, hay varios métodos para resolver, encontramos una expresión de temperatura función de la posición y del tiempo. Entonces, en esta expresión, T es la temperatura, X y Z es la posición del plano, del punto, etc. Y θ es el tiempo. Bueno, como en la mayor parte de los problemas que aparecen se trata de problemas unidireccionales, es decir, de flujo unidireccional, entonces esta ecuación se plantea de esta manera. La segunda derivada de la temperatura respecto a X es igual a 1 sobre alfa por la derivada de la temperatura respecto del tiempo. Para resolver esta ecuación se requieren dos condiciones de contorno, una con relación a la dirección X y otra en relación al tiempo. Bueno, todo el procedimiento ustedes seguro que lo conocen, lo han visto en ecuaciones diferenciales. Entonces, como alguna vez ya lo dije, nosotros no nos vamos a detener en la parte matemática de la solución. Ustedes tienen una materia para eso. Entonces, lo que vamos a ver acá son ya la solución de problemas en base a la solución de este tipo de ecuaciones. Soluciones obtenidas como series o soluciones en base a estas soluciones se han elaborado gráficas, ¿no?, que nos ayudan con cierta facilidad a resolver los problemas. Pero la base es esta ecuación para problemas de flujo unidireccional. Bien, aplicaciones. Los problemas que se estudian en este caso son de dos tipos: cuerpos que evolucionan hacia un equilibrio térmico, es decir, que sufren procesos de calentamiento o enfriamiento; cuerpos que están sometidos a variaciones periódicas de temperatura. También, por ejemplo, durante el día, ¿qué sucede en nuestro medio? Tenemos temperaturas muy cambiantes. Por la mañana o en la madrugada, temperaturas bajas. Ahora ya es más notorio, ya que estamos entrando a la época de frío. Temperaturas como 8 grados, 6 grados. A mediodía, temperaturas agradables, como 25, 24 grados. Y otra vez por la noche baja la temperatura. Entonces a eso llamamos variaciones periódicas de temperatura. Ejemplo del primer tipo de problema es el tratamiento térmico, ya lo hemos visto, en particular el proceso de templado.
en tanto que el segundo abarca los problemas térmicos de regeneradores, máquinas de vapor, motores a expansión, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos casos de aplicación de la conducción no permanente. Bien, el número de Biot es un número adimensional utilizado para cálculos de transferencia de calor en estado transitorio. A la conducción no permanente también se llama conducción no transitoria. Perdón, conducción transitoria. Bueno, hay diferentes nombres. Este número relaciona la transferencia de calor por conducción dentro de un cuerpo y la transferencia de calor por convección en la superficie de dicho cuerpo. Entonces, el número de Biot se define como la relación entre resistencia al flujo interno de calor sobre resistencia al flujo externo de calor, que se puede deducir de esta manera. Tomamos un cilindro hueco de pared delgada, como se ve en la figura, y está expuesta a una corriente de un fluido que puede ser aire. Entonces, si la temperatura de la superficie interna de este cilindro delgado es mayor a la temperatura externa del mismo cilindro, el calor se transfiere del cilindro al aire, bueno, al fluido externo. Si es aire, bueno, al aire. Entonces, para encontrar la expresión del número de Biot, hallamos la resistencia interna y la resistencia externa. La resistencia interna se debe a la conducción a través de la pared. Y como sabemos por Fourier, gradiente sobre resistencia interna, siendo la resistencia interna el espesor sobre K y el área logarítmica. Área logarítmica porque es un conducto cilíndrico. Y delta R es el espesor del cilindro. Bien, la resistencia externa, R sub 0, se debe a la convección externa. Aunque no estamos en el capítulo de convección, pero estamos adelantando. El calor por convección es igual al área externa por el coeficiente de convección externo y por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el medio. Entonces, para aclarar un poco, el calor por conducción ocurre en la pared. Entre las temperaturas T sub I y T sub 0. Este es el calor por conducción. Pero de la superficie al medio ambiente, el calor se transfiere por convección. Por eso decimos que el calor tiene la resistencia para el calor se considera como una resistencia interna, llamamos R sub I. Y para el calor, la resistencia que encuentra llamamos resistencia externa. Depende de la superficie, de la película que se forma en la superficie del tubo. Entonces tenemos de esa manera las dos resistencias. Resistencia interna debido a la conducción ocurre en el espesor del material y resistencia externa debido a la convección y ocurre en la superficie del tubo. Teniendo las dos resistencias, calculamos la resistencia, bueno, la resistencia externa es esta y la resistencia interna es esta, y reemplazamos en la expresión de Biot resistencia interna sobre resistencia externa y resulta esta expresión. Ahora, como se trata de un cilindro delgado, de pared delgada, prácticamente las dos áreas son parecidas.
Aquí estamos planteando el área externa es aproximadamente igual al área logarítmica. Por tanto, podemos simplificar. Y lo que queda es coeficiente externo, h sub 0 por el espesor y sobre el coeficiente de conducción. A esta expresión llamamos número de Biot. Pero para generalizar y aplicar a cualquier forma geométrica o cualquier figura, la forma como se conoce es esta. Biot igual a H por L sobre K. En esta expresión, H es el coeficiente de transferencia de calor de convección de toda la superficie y K es la conductividad térmica del cuerpo sólido. L se llama longitud característica. Es la relación del volumen sobre el área del mismo cuerpo. Volumen del sistema y A sub S, área superficial del cuerpo. Bien, entonces, lo primero que debemos hacer para resolver un problema de conducción no permanente es hallar el número de Biot. Hallando el número de Biot, el valor obtenido nos va a decir qué método utilizar, porque hay varios métodos. Entonces, en los métodos de solución, en base al Biot, tenemos, cuando el Biot es menor o igual a 0,1, se dice que el cuerpo actúa como bloque. ¿Qué quiere decir eso? Que la temperatura en cualquier punto del cuerpo es el mismo, no cambia de la superficie al interior, es la misma temperatura. Voy a ilustrar esto. Tengo una sección, es decir, un corte, y dentro de la sección yo puedo identificar otras superficies internas. Ojalá me salga bien. Tengo una superficie, a ver, otra, y el centro. Lo mismo acá, identifico una superficie interna y otras más. Esta menos exacta. Tengo 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4 y el centro. Entonces, voy identificando estas superficies. La externa llamaré 0. Este plano interno voy a llamar 1, este otro 2, este 3 y este 4. El punto medio que corresponde al eje, si es un cilindro, si es una esfera a un punto, llamo 4. Lo mismo acá, tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Bien, ahora vamos a esto. ¿Cuándo decimos que un cuerpo actúa como bloque? Cuando el biot es menor o igual a 0,1. Cuando obtenemos este valor menor o igual a 0,1, entendemos que la temperatura del plano 0 es igual a la temperatura del plano 1, del plano 2, del plano 3 y el 4. Por eso decimos que el cuerpo actúa como bloque. Cualquier plano, cualquier punto dentro del cuerpo tiene la misma temperatura. Bien, ahora, si el biot es mayor a 0,1,
¿Qué sucede? Sucede que las temperaturas de los diferentes planos o los diferentes puntos son también diferentes. La temperatura del plano 0 es diferente del plano 1. La temperatura del plano 1, esta es diferente de la temperatura del plano 2, diferente y así sucesivamente del plano 3 y del plano, en este caso del punto 4. Por ejemplo, si se tratase de un proceso de calentamiento, si fuese calentamiento, sucedería que la temperatura del plano 0 fuese mayor que la temperatura del plano 1 y esta del plano 2, esta del plano 3 y del plano 4. O sea que todo esto significa estratificación de temperatura. Hay estratificación de temperatura. Estratificación de temperaturas o de temperatura. Y aquí no hay estratificación de temperaturas. Entonces, primero, esto es lo que tenemos que averiguar. De acuerdo al biotopo obtenido, si no hay estratificación de temperaturas, es decir, el cuerpo actúa como bloque, o hay estratificación de temperaturas. Entonces, de acuerdo a ese resultado obtenido, hay métodos que resuelven este caso y métodos que resuelven este otro caso. En realidad, para este caso hay un solo método. Para este hay como por lo menos unos 3 o 4 métodos. No, vamos a ver todo eso. Entonces, decimos, dependiendo del valor calculado del número de Biot, podemos tener dos tipos de problemas que son los siguientes. Biot menor o igual a 0,1, el cuerpo actúa como bloque, que cuando el Biot es mayor a 0,1, el cuerpo está con temperatura estratificada. Vamos al primer método. Caso Biot menor o igual a 0,1. También se llama al método de análisis de bloque. Es para el caso cuando Biot es menor o igual a 0,1. Ya. Un problema típico de flujo de calor en condiciones inestables como el de enfriamiento de un objeto metálico después de adquirir un equilibrio térmico puede estudiarse mediante el análisis de bloque. En la figura que se muestra, H significa el valor del coeficiente de transferencia de calor para toda la superficie A sub S, es el calor del calor por convección. Desde todos los elementos que se encuentran en la superficie sale energía térmica del cuerpo. Esto está expresado mediante la flecha. ¿Cómo entendemos? El cuerpo tiene una temperatura. El medio ambiente tiene una temperatura también conocida T infinito. De la superficie al medio, el calor se transmite por convección. La expresión por eso es H por área superficial y por la diferencia de temperaturas del cuerpo menos la temperatura del medio ambiente o del medio que rodea a este cuerpo. Entonces, planteamos la primera ley de la termodinámica o
también se llama la, a ver, se llama balance, sí, es balance de calor, que establece calor que sale del cuerpo en el tiempo de diferencial tita es igual a la disminución de la energía interna o de energía térmica interna del cuerpo en el tiempo también diferencial tita. Si consideramos que la temperatura del cuerpo es uniforme, es decir, independiente de la posición dentro del cuerpo, la ecuación puede escribirse de la siguiente manera. Esta es la expresión de calor por convección y esta es la ecuación de la energía interna o calor sensible. Si ustedes recuerdan, le llamamos energía interna o calor sensible, ya que, bueno, tal vez otra forma más conocida de esta expresión es menos masa calor específico por el diferencial de temperatura. Y otra forma de plantear esta ecuación es, a ver, ya, calor sensible, perdón, calor por convección igual calor perdido por convección. Fíjense que el calor está transfiriéndose de la superficie al medio. Disminución del calor sensible. Es otra forma de plantear lo mismo a través de un balance. El calor por convección es H área superficial por la diferencia de temperaturas, temperatura del cuerpo menos temperatura del medio ambiente. Y para el calor sensible o energía interna, menos masa, calor específico, por la variación de la temperatura con el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en este planteamiento, que es la primera ley? Se ha multiplicado por el diferencial de tiempo las dos expresiones y de esa manera tenemos diferencial de tiempo aquí y no aparece aquí, ¿no? Entonces es lo mismo. Bien, ordenando la expresión para su solución, tenemos términos de temperatura. Bueno, a partir de esta expresión, nosotros podemos hacer también lo siguiente. Agrupamos en dos grupos todos los parámetros que dependen de la temperatura. ¿Y qué dependen? Sabemos que el calor específico depende de la temperatura y el coeficiente H también depende de la temperatura, ¿verdad? Entonces, agrupamos de esa forma. Diferencial de temperatura sobre, perdón, por el calor específico sobre H y sobre la diferencia de temperaturas. Igual a. En el otro lado vamos a tener el área superficial, vamos a tener la masa dividiendo y por el diferencial de tiempo. Entonces, para resolver esta expresión, integramos. Entre, como la variable es la temperatura, entre una temperatura inicial y una temperatura final. Y esto entre 0 y el tiempo final del proceso tita.
entre 0 y tita. Ahora bien, para lograr resolver esta integral, hacemos ciertas abreviaciones. Sabemos que el calor específico sí efectivamente depende de la temperatura. Y lo mismo, el coeficiente H depende, entre otros parámetros, de la temperatura. Pero para simplificar la solución, consideramos estos como valores constantes. Y eso significaría trabajar con valores medios. Por tanto, salen fuera del signo integral, calor específico y coeficiente de convección, e integramos solamente diferencial de temperatura sobre temperatura menos temperatura del medio. Entre los límites, temperatura inicial y temperatura final. Y esta otra expresión, hacemos lo mismo. El área y la masa son constantes, por tanto, menos área superficial sobre masa por la integral entre 0 y tita del diferencial de tiempo tita. Esta integral, como sabemos, es un logaritmo. Y acá no hay problema, la integral es el tiempo tita. Entonces, de esa forma, tenemos las dos expresiones e integramos el resultado. Relación de temperaturas igual a E al exponente de este término. Es decir, encontramos una expresión donde están las dos variables, que son la temperatura y el tiempo. La temperatura está acá y el tiempo está acá. Esta expresión, decía, es una expresión base de los logaritmos e elevados al exponente menos h por área sobre rho, c sub p, etc. y por el tiempo tita. Entonces, los problemas, perdón, un ratito. Los problemas de este tipo, cuando el biota es menor a 0,1, establecen que la temperatura va a variar de manera uniforme en toda la sección, en todos los planos internos, en todos los puntos internos, con el tiempo. Aquí no aparece la posición de ningún plano, de ningún punto, ¿verdad? No está X, Y, Z. Solamente tenemos la temperatura como variable, en este caso, dependiente, y el tiempo como variable independiente. Del tiempo va a depender la temperatura de todo el cuerpo. ¿Se dan cuenta? O sea, la temperatura es una sola, de cualquier plano es la misma. Bien, ahora, la caída exponencial de temperatura, como ven, es similar a la caída de voltaje en la descarga de un condensador eléctrico. Aquí podemos aplicar una analogía. Para la parte eléctrica, para la descarga de un condensador eléctrico, la expresión es esta. Para completar la analogía, se define la constante térmica de tiempo como resistencia térmica igual a capacitancia térmica. Entonces, la resistencia térmica es igual a esta expresión en tema térmico. Bueno, pues la resistencia térmica es igual a esta expresión. En el, en el tema eléctrico, en el área eléctrica, vemos
que si este es el tiempo, bueno, el tiempo en esta expresión está expresado como t. Entonces, este término es similar al RC, que es la resistencia de un condensador, es similar a esta. Bueno, es simplemente un complemento, ¿no? Estamos encontrando la analogía de esta expresión con esta expresión del campo eléctrico que nos establece la caída exponencial de temperatura. O caída exponencial, en este caso de voltaje, en una descarga de un condensador eléctrico. Bien, entonces, esta es la expresión que nos ayuda a resolver problemas cuando el biota es menor o igual a 0,1. Esta expresión se puede llevar también a esta forma. Este exponente es el producto de dos números adimensionales que son el número de Biot y el número de Fourier, siendo el número de Fourier alfa por tita sobre L al cuadrado. Podemos verificar que efectivamente esta expresión es igual a esta. Veamos. Tenemos H por el área superficial sobre Rho C sub P y el volumen B. Y multiplicado por el tiempo tita. Recordemos que por definición la densidad es masa sobre volumen. Masa sobre volumen. Por tanto, la masa será densidad por volumen. Pero tenemos que demostrar que esta expresión es igual al producto Biot por Fourier. Bueno, sabemos que el Biot que la longitud característica L es la relación entre volumen y área superficial. Entonces, y otra cosa más, que alfa, que es el coeficiente de dilatación volumétrica, es K sobre Rho y sobre C sub P. K sobre Rho y sobre C sub P. Entonces, ahora vamos a esta expresión. Tenemos una relación de área sobre volumen y la longitud característica es volumen sobre área. Entonces, tenemos H, volumen sobre área va a ser L. Aquí voy a anotar el tiempo. Rho C sub P y L. Ahora, el biot es H por L sobre K. A ver, despejando, digamos H, despejando H tenemos biot por K sobre L. Haremos ese reemplazo. Para H tenemos biot por K y por L, o sobre L. Multiplicamos tita, en el denominador va L.
rho C sub P. L por L nos va a dar L cuadrado. Bien, ahora sí. Alfa es K sobre rho y sobre C sub P, ¿verdad? Aquí tenemos K sobre rho, C sub P, sobre rho y sobre C sub P. Por tanto, aquí tenemos alfa. Entonces, biot por alfa por tita sobre L cuadrado. Y por definición vemos que el número de Fourier es alfa por tita sobre L al cuadrado. Entonces esta expresión es Fourier. Finalmente encontramos que esa expresión es equivalente al producto del número de Biot por el número de Fourier. Está demostrado. Bien, entonces podemos trabajar con esta expresión o con esta, ¿no? De acuerdo al problema, de acuerdo a los datos, uno puede elegir cuál de las dos formas es más conveniente. Bien, chicos, eso sería todo el avance por esta clase. Y bueno, la siguiente continuamos con el tema de conducción no permanente. Tal vez voy a ver la necesidad. Bueno, tal vez veamos problemas para no abarcar mucho y para no confundirnos. Como estamos en el tema de Biot menor a 0,1, entonces problemas solamente de ese tipo. Después vamos a pasar a problemas de Biot mayor a 0,1, posterior a la teoría que avancemos, por supuesto, y entonces vamos a ir abarcando problemas de cada tipo, ¿no? En base al número de Biot. Bien, entonces eso sería todo por la clase y con ustedes nos encontramos el día miércoles. Voy a subir el material, ¿no? Pequeño, el material de todo lo que ya se ha avanzado se envía. Lo que todavía no está concluido, todavía no. Entonces, por ejemplo, este material ya les voy a enviar porque hemos concluido con el problema. Y creo que el otro material también, si hemos concluido, sí, los dos temas, los dos materiales les voy a enviar. Bien, chicos, eso es todo con ustedes y un pequeño, brevísimo Ingeniero, descanso para... Dime. ¿la clase Sí, que buen viene día. va a avanzar lo mismo o va a avanzar cosas diferentes? Lo mismo. Para los dos grupos, el avance que hago es el mismo. Así que si ustedes no pueden asistir a una clase, pero sí a la otra, pero del mismo día, no se van a perjudicar. Ya, gracias, ingeniero, hasta luego, voy a retirar. Hasta luego. Por favor, un minutito de...